Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana de hoy, lunes 16 de junio del 2025. Vamos a hablar definitivamente de lo que está pasando en Estados Unidos, las protestas, los knock-ins que se reunieron en múltiples ciudades en Estados Unidos. En Puerto Rico hubo dos marchas importantes relacionadas, una de ellas a lo que está pasando con las políticas de inmigración y otra con relación al proyecto Esencia en Cabo Rojo. Y definitivamente lo que sacudió al mundo el pasado sábado cuando nos enteráramos que en Estados Unidos, en el área de Minnesota, un hombre que resulta ser un fundamentalista religioso antiaborto asesinó, o por lo menos es el sospechoso de asesinar, a una legislador estatal allí en Minnesota, a su esposo, y atacó igualmente a otro senador y a su esposa, que se encuentran recuperándose después de cirugías por el atentado a tiros a esas dos personas en el área también de Minnesota. Lo que está relacionado con el discurso fundamentalista religioso y la violencia que inculcan algunos líderes políticos, que en este caso se relaciona con el área de lo que tiene que ver con el aborto y otros temas para seguir empujando el discurso de derecha y el discurso colocado en aquello que no se debe hacer y que es la postura del Partido Republicano en Estados Unidos, y en Puerto Rico lo replican Tomás Rivera Chats y Jennifer González. Vamos a hablar mucho sobre lo que ocurre en Estados Unidos, que se traduce en políticas en el gobierno de Puerto Rico de esos dos líderes. Definitivamente tenemos que traer lo que tiene que ver con el orden de los nombramientos. Supuestamente estaba todo listo para confirmar a Rosacheli Rivera Santana a la Secretaría de Estado, y ahora nos dicen que todavía no está lista para pasar el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes. Lo que pasa aquí definitivamente que repercute en todo lo que está pasando a nivel social y se trae de Estados Unidos. Mucho vamos a hablar sobre eso, pero antes voy a ustedes, gracias a los que están por ahí. Este es un verano que se inicia álgido desde el punto de vista de las noticias de violencia, y yo creo que nosotros tenemos que poner oído en tierra, sobre todo a quién estamos siguiendo y con qué hincapié estamos siguiendo a algunos líderes políticos que procuran violencia independientemente de donde estén. Yo creo que tenemos que hablar de ese fanatismo que tanto últimamente estamos sintiendo que se replica en el mundo, no solamente en Puerto Rico. Gracias a Florence Ramos porque está por ahí. Como siempre digo, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Brenda Gómez llegó por ahí también, Carles Baratá, Edwin Rivera, Judith Nash,
Vivian López Pérez, Carolyn Miranda, Edgardo Núñez, Aixes Camilo, Ibri Maldonado, Javier González, Nueva York, te veo pronto, Rosa González, María Irene, Mayra Irene, Héctor Concepción, Carmen Dávila, Ilka Hernández, Berenic, Tito Crespo, Sandra Infanzón, Norberto Cancel, Nanisma Guerra, Ed Méndez, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Vivian Rivera, Nereida Ramos, Sandra Arroyo, Carlos Maldonado, Orvil Velázquez, Edith Irizarry, Miguel Rivera, Ivonne Padua, Gloria Ramos, Sandra García, Papo Doner, te vi por ahí. Saludos y felicidades a todos los papás ayer en su día. Mick Bernie, H. Luis Guadalupe, Olga Inés, Hilda Rodríguez, José Jiménez, Eneida Soto, Víctor López Matos, Luis Daniel Ortiz, Nilda Cruz, Germi Alvarado, Vega, Malungo, todo el mundo por ahí, tempranito, José David Rodríguez, José Rodríguez, Iris Rinkel, Gargardo Gómez Flores, desde, yo creo que Gargardo Gómez, tú eres el que estás por allá por California, Nelson Guzmán, Nicolás Alimari, Pedro Cavazas Durán, buenos días desde Melbourne, saludos. Limari Rivera, Rafael Sayas, Tati, gente, todo el que esté por ahí, gracias por estar. Iván Carradero de Cave, que nos donó algo inmediatamente, agradecida por eso. Esta imagen es una imagen de hace media hora, que me la envía una internauta y yo creo que es súper importante decirla, porque ya que vamos a hablar de lo que supone que en Puerto Rico estemos también mirando desde el fanatismo a algunos líderes, y cómo eso se traduce en lo que hemos visto este fin de semana, o se puede traducir en Estados Unidos, me parece que es importante decir que aquí a la gente sí le importa lo que está ocurriendo en Gaza. El genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu, que sabemos que ahora se complica todo lo que ha pasado en Gaza, con la intención del gobierno de Netanyahu de atentar contra Irán por supuestamente proteger al mundo de las armas nucleares, cuando realmente lo que estamos viendo es la intención de iniciar un conflicto que vaya más allá de Gaza y vuelva a dejar en otro olvido a lo que siempre ha hecho Israel con Gaza. Me parece que tenemos que insistir que en Puerto Rico es importante mirar más allá de lo que está pasando en nuestras costas y más allá de lo que pasa en nuestro país. La mirada fuera del archipiélago nos ubica en el mundo donde en efecto está Puerto Rico y que no somos un aparte, que no ocurre nada de lo que ocurre en Medio Oriente o en Estados Unidos por razón de nuestra relación con Estados Unidos. Sobre todo que vamos a hablar esta mañana del fanatismo, y a mí siempre me llama la atención cómo la gente habla de lo que ocurre en Oriente Medio, como mira esos fanáticos religiosos de allá, con relación a la doctrina musulmana, etc. Y no miran al interior en esa igual postura fanática que es desde el fundamentalismo religioso cristiano, adorar no solamente a las figuras religiosas que trae el cristianismo, sino a los que los representan en la tierra, que es exactamente lo mismo que critican de aquellos que dicen que obedecen, fanáticos de Medio Oriente que obedecen a sus líderes religiosos. Aquí estamos viendo cómo, y lo vamos a discutir desde dos casos específicos de este fin de semana, en efecto, esa postura del líder político estadounidense ha percolado a tal punto en la gente, en algunas personas de Estados Unidos, que los lleva a cometer, hasta ahora son sospechosos o es sospechoso hasta que no lo acusen, actos como el del pasado sábado en la madrugada. Y dicho eso, yo creo que lo más importante, nosotros el sábado tuvimos la información bastante temprano, empezamos a manejar lo que tenía que ver con el ataque a tiros contra Melissa Hortman, una líder demócrata de la legislatura estatal de Minnesota, y John Hoffman. Lo increíble, no solamente lo rápido que trascendió todo, pero hubo informaciones que incluso nosotros tuvimos que aclarar en el proceso de publicarlas, porque se hablaban de matrimonios e inicialmente se hablaba que esta
estas dos personas eran esposos. Realmente no fue así. Es que fueron atacados ellos y sus parejas, ellos y ellas y sus esposos y esposas. Hoffman fue atacado a tiros primero con su esposa Yvette en el área de Champaign, en Minnesota, y 90 minutos más tarde fue atacada Melissa Hortman y su esposo. Melissa Hortman y su esposo murieron ambos después de este ataque, y Hoffman y su esposa Yvette están convaleciendo después de sendas cirugías por el ataque a tiros de quien hasta ahora es el sospechoso de este evento que mantiene a la población estadounidense, sobre todo de Minnesota, en vilo por todo lo que supone tener este tipo de situación en medio de todo el discurso de odio, en todo el discurso violento que emana de las políticas de Donald Trump. Y yo quiero empezar por ahí porque, como dije en el análisis cruzado que solemos hacer, me parece que es bien importante traerlo a Puerto Rico desde esa pluralidad que ocurre en Puerto Rico hoy, un país mucho más pequeño, con relación al liderato que se ha posicionado después de las elecciones en el gobierno, en figuras como Jennifer González, gobernadora, y Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado. No es que los demás no postulen igualmente discursos violentos, hostiles, o por lo menos de exclusividad para esos que se apegan al fundamentalismo cristiano. Es que finalmente son las figuras que hacen mucho más ruido en el escenario público. Y sobre todo desde esas posturas fundamentalistas religiosas. Cuando esto se dio el pasado sábado, la primera figura que salió hablando sobre lo que estaba ocurriendo fue el gobernador Tim Walz. Y como sabemos, Tim Walz fue un ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos en el pasado turno electoral en el 2024. Se mantiene como gobernador de Minnesota, una figura que fue, pues obviamente por razón de su candidatura, no solamente vocal, sino que se mantuvo en las posturas de diálogo, de pedido de calma a la población en momentos en que pasaban diferentes situaciones en Estados Unidos antes de ganar Donald Trump. Y yo creo que eso es súper importante porque estamos hablando de ese gobernador que dio cara bien temprano desde todas sus posiciones públicas, obviamente cuando llegó a ser candidato a la vicepresidencia mucho más, hablando de esa distancia y diferencia entre lo que traía la candidata demócrata, en este caso la ex vicepresidenta Kamala Harris, y el grupo que vino con Donald Trump, incluido J.D. Vance, su candidato a la vicepresidencia. Cuando esto ocurre el sábado, yo creo que lo primero, y obviamente yo como periodista no vivo en Estados Unidos, pero atiendo todas lo que ocurre en ese país, obviamente por razón de mi trabajo, mucho más quizás metida en el análisis y en la cobertura y en la búsqueda de información. Pensé precisamente, sin saber todavía cuál era el perfil de esta persona que va a ser acusada porque es el sospechoso principal de estos asesinatos y de el ataque a tiros a Hoffman y a su esposa. ¿En dónde está la ciudadanía estadounidense hoy versus esa campaña del 2020 que trataba de establecer que esas eran las diferencias fundamentales? Cuando usted hace una campaña y le dice al otro, a las audiencias en este caso, por aquí es que nosotros vamos versus por aquí es que ellos van. Y nunca nos
nos podemos olvidar del famoso proyecto 2025, que es como la Biblia, literalmente, que utilizó Donald Trump para decir que todas esas búsquedas de cambio social era lo que se proponía versus lo que traían los demócratas, que era, por ejemplo, el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, todas las políticas que tienen que ver con la diversidad, que incluyen la diversidad sexual, pero también la diversidad de personas funcionales con discapacidad funcional, todo lo que tiene que ver con el espectro del autismo, todo eso que hizo alrededor de un proyecto que decía, esto todo se va a eliminar y vamos a traer esto otro. Cuando una ve la escena de este caso y más tarde empezamos a barajar las informaciones sobre Vance Volter, definitivamente el pueblo estadounidense, independientemente de que está medio catatónico con este evento, tiene que plantearse, en efecto, dónde estamos hoy versus aquello que parecía que era crónica de una muerte anunciada. Si usted vota por el Partido Republicano y vota por Donald Trump y las políticas que viene a implementar, usted está votando por personas que definitivamente creen que hay que eliminar todo lo que no sea blanco de Estados Unidos. Y el perfil de Volter es el perfil de la persona trumpista que llegó a decidir él con un arma de fuego, con varias armas de fuego, con una patrulla que utilizó para ir a atentar contra estas personas. Políticos demócratas, progresistas, que creen en el derecho que las mujeres deben tener sobre su cuerpo, que creen en el derecho al aborto. Y esa persona decidió tomar lo que ese liderato político le viene diciendo, tú tienes que eliminar al otro, tú tienes que eliminar al que no está de acuerdo contigo, hay que sacarlo, tomar una decisión que en Estados Unidos aparentemente se toma mucho más fácil por el acceso que la gente tiene a las armas, que las compran en las tiendas por departamento, como comprar un chicle. Y ese es el perfil de Vance Volter. Cuando esta mañana busqué lo que me parece son las mejores informaciones para hoy tener más claro este evento, llego a un buen resumen que hace la cadena BBC de Londres en Estados Unidos. Por ejemplo, Vance Volter, de 57 años, fue en un momento dado un portavoz de la religión cristiana, del principio cristiano, la religión, una denominación que aquí le llamaríamos Cristo Inc., que tenía incluso unas sedes en África donde él iba a pastorear. O sea, fue pastor en algún momento. Llegó a Minnesota y en Minnesota ha sido desde un trabajador en una cadena de distribución de alimentos. En un momento dado se planteó que había sido incluso reclutado por el gobernador Walz para ser miembro de una junta de relaciones del trabajo. Pero es esta persona que aparentemente se radicaliza desde el mundo del discurso religioso. Y esto es bien interesante porque todavía hay que seguir hurgando en la información que va a bajar, obviamente, mucho más cuando sea acusado y se traiga información en el proceso judicial. Tenía hijas y tiene una esposa y aparentemente tenía un apartamento que utilizaba 2 veces al mes. Y de hecho, personas que fueron sus compañeros de apartamento, eso se los traigo como tal está la información, todavía no hay una línea clara de por qué, pero en ese sentido, estas personas incluso salieron, las vi en reportajes,
advirtiendo que esta era una persona que no pensaron jamás que iba a cometer estos hechos. Lo más interesante también que tiene la detención de esta persona es que en esa camioneta, que era un tipo patrulla, tenía luces, él estaba ataviado aparentemente como si fuera un oficial de ley y orden, law enforcement, como le llaman ellos en Estados Unidos. Tenía una pistola, tenía un taser. En esa camioneta se encontraron unas listas de información. Ellos no quieren llamarlo manifiesto, pero unas listas que apuntaban a localidades, información de establecimientos de clínicas antiaborto, proaborto, perdón, clínicas de terminación de embarazos. Y por otro lado también se encontró información de por lo menos 70 personas, el listado de 70 nombres, que serían personas que están relacionadas con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entre esas listas, y esto es lo más que me llama la atención, están las congresistas y senadoras por Minnesota, Tina Smith y Amy Klobuchar, que como ustedes saben fue una de las precandidatas a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Está Ilhan Omar, una musulmana, una mujer es África, no recuerdo ahora exactamente, pero una congresista que es parte del Congreso de Estados Unidos y es visiblemente musulmana. Es decir, toda la gente que está ahí es parte de un grupo de personas de la diversidad de Estados Unidos, de la diversidad de personas que viven y conviven y han creado ese país. En ese asunto, yo creo que es bien importante establecer lo que ha sido siempre el discurso fundamentalista de Donald Trump, desde esas imágenes de la campaña hasta las imágenes que hemos tenido hoy en relación a su fundamentalismo religioso cristiano en la Casa Blanca. Y que siempre promulga ese discurso dirigido en contra de todo lo que no sea, en efecto, cristiano. Y fíjense que lo que encontramos en esa lista es precisamente personas de la diversidad migrante de Estados Unidos, pero todos pensando, desde blancos, desde negros, blancos nacidos y criados en Estados Unidos, personas nacidas, por ejemplo, como la congresista Oman en África, pero que han hecho de Estados Unidos su país. Pero creen en esas medidas progresistas sociales de que el Estado tiene que ser protector de los derechos de las personas, en este caso, de las mujeres. Ese es el blanco que supuestamente tenía este detenido sospechoso en una lista para ir a eliminar, como en efecto hizo, todavía como sospechoso, en el caso de la legisladora Hoffman y su esposo, e intentó hacerlo con el senador Hoffman y su esposa. A mí me parece que la mirada a esto en Estados Unidos tiene que ser en profundidad, en términos de su población, de sus audiencias, sobre qué clase de país nosotros hemos creado. Gente que por ser fanáticos y dirigirse y apoyar el esfuerzo de su presidente, pueden tomar una decisión como esta, terminando definitivamente con su vida de libertad, dirigidos por un esfuerzo, en este caso el Partido Republicano, que piensa
que esa es la nación que tienen que construir. Y por eso las políticas de inmigración. Y fíjense como de hablar de lo que ocurrió ese día en horas de la madrugada, entre las 2:25 y las 3:35 de la madrugada. Tenemos que dirigirnos precisamente a lo que iba a pasar ese día, que el país iba a protestar porque es multitudinario, fue multitudinaria la protesta, porque no están de acuerdo con las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump. Políticas que en Estados Unidos y en Puerto Rico se traducen en la búsqueda de personas con estatus migratorio no definidos para sacarlas del territorio estadounidense, en el caso de Puerto Rico, de los estados de Estados Unidos, en el caso de esa nación. Cuando usted puede ver ese vínculo de lo que iba a hacer esta persona y se encuentran en su carro también imágenes o papeles de knockings, usted dice, esta persona estaba estratégicamente tratando de desvirtuar lo que realmente iba a hacer con los papeles de knockings, porque ese era el principio de la protesta multitudinaria del pasado sábado. Pero por otro lado tenía el documento y la lista de las personas que quiere ir a buscar. Obviamente, cuando se encuentra ese tipo de listado, pues tiene que haber una respuesta inmediata de parte de las autoridades de buscar a esta persona. Porque ahí hay la posibilidad de que otras personas estén en peligro. Y vuelvo y repito, desde los congresistas y las congresistas que hemos hablado, hasta el fiscal general de la ciudad de Minnesota, de Minneapolis, e incluso los establecimientos y las clínicas que practican aborto. Así que hubo toda una, digamos, un operativo de búsqueda que dicen que es uno de los operativos más intensos porque incluso añadieron a la milicia. El presidente Donald Trump se expresó con relación a el asesinato y lo lograron encontrar anoche en una zona boscosa, en una zona rural del área de Minnesota, cercano a su residencia. Momentos antes habían intervenido con su esposa y con unos familiares que habían sido, también me imagino que los estaban buscando, porque obviamente pensando en que el sospechoso puede estar cerca de su familia, y habían sido detenidos, pero luego fueron dejados en libertad y encontraron al sospechoso. Cuando yo digo el asunto del vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos, me refiero a que no es casualidad que ese día, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, sobre todo algo que empezó en Estados Unidos, se dieran estas protestas multitudinarias. Nueva York, Chicago, Filadelfia, Indiana, Denver, Colorado, Boston, Massachusetts. Fueron múltiples, Atlanta, Georgia, las ciudades que se unieron. Y esto, precisamente en Miami, lo de Miami me dejó estupefacta, como dirían, porque sabemos que Miami, Florida, es en efecto donde se encuentran muchos puertorriqueños, pero a la vez Ann Arbor, Michigan, esto también me llamó la atención, lo de Texas, San Paul, en Texas, Dallas, muchas personas que en efecto son adeptos de las políticas de Donald Trump. Si nosotros vemos estas imágenes versus las imágenes del famoso desfile militar, fue bien poca gente al desfile militar, versus lo que pasa con las protestas. Ojo, todavía se traduce en Estados Unidos las últimas encuestas en un 54% favoreciendo a Trump. Pero esto ocurre allá y acá,
en momentos en que es bien álgido el tema de los inmigrantes. Lo que ha ocurrido en Los Ángeles, lo que ha ocurrido en Puerto Rico para traerlo aquí, que sabemos que en el caso de Estados Unidos, ya Donald Trump ha tenido, como dirían en country, que recular y decir que detengan, y hay incluso comunicados del gobierno de Estados Unidos diciendo que en efecto se van a detener los operativos en las empresas y en las áreas agrícolas. ¿Por qué? Yo creo que no solamente las protestas y lo que pasó el sábado definitivamente, de seguir con el verbo incendiario y la acción incendiaria en contra de los inmigrantes y en contra de las mujeres que ejercen su derecho a terminar un embarazo. Incendia a la población, la saca de sus casas, la lleva a la protesta. Y en el caso de los inmigrantes, le toca una fibra a los capitalistas del Partido Republicano y de todo el escenario oficialista en Estados Unidos, que tócamelo todo menos el bolsillo, porque soy más del capital que de mi propio país. Y eso yo creo que provocó que Donald Trump tuviera que salir, ok, mira, está bien, ok. Si eso se va a traducir en que en efecto Rebeca González en Puerto Rico se va a quedar más tranquila, no lo sabemos, a menos que no le importe más vender la ropa que está vendiendo en los media tours que tiene, precisamente para hablar cómo ella va a hacer todo lo que le diga el presidente Trump y buscar a aquellas personas con estatus migratorio no definido, aunque eso signifique que la construcción de los hoteles se quede a media, que la construcción incluso de las áreas más críticas en Puerto Rico en medio de la temporada de huracanes se quede a media, que el desarrollo de la hotelería en el momento en que llegue el verano y que es una de las temporadas más importantes para los hoteles en Puerto Rico, también se quede a media. Que los restaurantes que son importantes en esa línea de producción hacia la industria hotelera también se quede a media. O sencillamente se paralice la economía en Barrio Obrero como está en este momento. Si eso va a empujar algo, gente, habrá que verlo. Pero yo creo que lo que pasó el fin de semana también debe tener una línea importante de reflexión para todos aquellos que se ubican desde el fanatismo, sea de una persona que habla de Pedro Albizu Campos, de una persona que habla como Tomás Rivera Chats de Donald Trump y de Jennifer González, que hablan de Luisa Ferré y de los líderes de la estadidad para Puerto Rico. La mirada de una persona cuando va a hacer búsqueda de lo que es importante en un líder o lideraza política no puede ser el fanatismo que nos los hace pensar, porque cometen el error de ir a una marcha y porque se le dijo algo en contra a ese líder, usted sencillamente saca la mano y se la pega a la otra. O hacen cosas tan terribles y mucho más drásticas como esta persona que se montó en su carro y dijo, vamos para adelante y voy a matar a todos aquellos que Donald Trump me está diciendo que son los que dividen a Estados Unidos. Y se montó en su carro y planificó y tuvo mensajes de odio y llegó allí y abrió fuego. Yo creo que esa es la reflexión importante. Sea usted fanático de unos o de otros. Me parece que por ahí es que debemos estar mirando lo que está ocurriendo y que este fin de semana, créanme que yo no lo podía creer cuando vi las imágenes. Y si nosotros queremos un ejemplo de lo que pasa en Puerto Rico, fíjense como Tomás Rivera Chats, lo primero que hizo como senador electo después de tomar posesión el pasado 2 de enero fue presentar un proyecto de ley de libertad religiosa para favorecer ¿a quién? A los religiosos, a quien ellos buscan
para que le den el voto, sobre todo en un momento en que Proyecto Dignidad les robó el 40% de los votos al Partido Nuevo Progresista. Perdón, y no se los robó, se los quitó. Se los quitó como se puede quitar algo que no te pertenece, porque ya ellos alegaban que no estaban siendo representados por el Partido Nuevo Progresista. ¿Y qué hizo Jennifer González el 4 de enero? 2 días más tarde de jurar, llevar a la fortaleza a los líderes religiosos, a aquellos que se comportaron como buenos PNP en las elecciones del 2024. Estos no son cuentos de camino. Estos son imágenes y secuencias históricas de la reciente historia del Partido Nuevo Progresista desde el 2 de enero. ¿Y qué hace Tomás Rivera Chats cada vez que puede? Hablar mal de las mujeres del partido de oposición, de las mujeres que en efecto tienen una postura feminista en favor de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y ubicarlos desde ese discurso de odio y decir que a esa gente hay que sacarla y que a esa gente hay que eliminarla. ¿Y qué fue lo que hizo Tomás Rivera Chats con Mariana Nogales Molinelli y con su madre? Criminalizarlas, obligarlas a irse a defender de unos delitos que eran desde el día 1, gente. Esto no es que yo estoy haciendo un análisis de información falsa. Desde el día 1 no eran punibles por el delito, por el Código Penal, pero las llevó al extremo para que Mariana Nogales tuviera consecuencias políticas. Y no le importó nada. ¿Eso no es violencia institucional? Y al día de hoy, ni Tomás Rivera Chats, nadie en la institución gubernamental, nadie en los medios de comunicación que se agendaron en contra de Mariana Nogales y de su madre, han dicho nada sobre la absolución total, porque nunca hubo causa en el caso de Mariana Nogales. Eso es lo que hace el fundamentalismo religioso. Esos son los que actúan con la Biblia debajo del sobaco, por osmosis sobacal. Estos son los protagonistas. Y eso hay que ponerlo con todas las letras y hay que ubicarlo donde tiene que estar. Porque a eso ha llegado el momento en que estamos. Cuando seguimos hablando de las marchas, me pareció súper interesante. Esas marchas, pero gente súper multitudinarias en Estados Unidos, que dijeron de todo. Esta es la de Nueva York, que también obviamente es un estado más progresista, pero también me dicen que tienen lo suyo y que ICE está metido haciendo y deshaciendo para detener a los inmigrantes. ¿Qué pasó en Puerto Rico? En Puerto Rico hubo estas imágenes en la marcha de San Juan. Me pareció multitudinaria, me pareció con personas que vi de todas las generaciones, pero incluso de diferentes grupos sociales. No solamente estaba allí representada, obviamente, mayoritariamente la comunidad dominicana, que son los más afectados por ser el grupo de mayor impacto en esos operativos de Rebeca González y su gente, sino que había de todo. O sea, habían otras nacionalidades, las personas que del grupo de dominicanos fueron a denunciar lo que pasó con uno de sus compueblanos que fue asesinado o realmente murió en el momento en que estaba siendo buscado o perseguido por ICE. Me pareció también súper importante que eso se diera, que hablaron desde esas imágenes y desde esas misiones la Organización de las Mujeres Dominicanas. También, fíjense lo importante de hablar del asunto de género en un momento en que tanto aquí como allá las mujeres están sintiendo la presión y están en la calle. Porque lo primero que hizo Donald Trump, y en Puerto Rico es exactamente lo mismo, es atentar
contra los derechos de las mujeres. Y ahí está la ley en Puerto Rico de Tomás Rivera Chats de libertad religiosa. Lo que persigue es el derecho, eliminar los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ. No le dé servicios a aquellos y aquellas que creen en el aborto, a aquellos y aquellas que pueden estar en el escenario de una comunidad LGBTIQ que visiblemente es mucho más defensora de esos derechos en este momento de la historia que en otros momentos. Y si ustedes creen que no tiene que ver, fíjense como para muestra un botón, la Secretaría del Departamento de Justicia, confirmada por el Senado de Tomás Rivera Chats, dijo sin ningún problema que aquello que Domingo Emanueli, que siempre dijimos que quizás fue lo único bueno que hizo Domingo Emanueli cuando fue secretario del Departamento de Justicia de Pedro Pierluisi, su postura era totalmente distinta en términos de que en Puerto Rico no hay un precedente en favor del derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y ella piensa que Pueblo versus Duarte, que existe, que no está derogado, que habla y postula el derecho al aborto, pues ella tiene otra interpretación y que va a tomar medidas en contra de las clínicas y de las personas que practiquen aborto fuera de los límites permitidos, porque recordemos que eso es otro de los esfuerzos legislativos de la mayoría PNP fundamentalista religiosa con Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos. Eso fue una de las primeras leyes en esta administración de Tomás Rivera Chats. ¿Ustedes creen que esto es un invento o realmente tiene relación lo que está haciendo Estados Unidos y los republicanos en Puerto Rico desde el presidente del Senado y Jennifer González? No, no es un invento. Ahí está. ¿Y a quién buscaron? ¿Y quién es la candidata? ¿O de quién es la candidata? Lourdes Gómez como secretaria del Departamento de Justicia. De Tomás Rivera Chats. Eso está clarísimo. Se lo dijo claramente Tomás Rivera Chats a Jennifer González. Esa es mi candidata. Así como Rosacheli Rivera Santana. No es una invención. Es una realidad de la que Tomás Rivera Chats nunca va a poder desmentir ni hablar en contra de lo que se trae desde la historia. Rivera Chats siempre va a ser demagogo desde su esfuerzo de comunicación. La demagogia que propone en hablar solamente de su extremo, sin contextualizar, porque a Rivera Chats no le interesa que las audiencias sean inteligentes o no. A él le interesa solamente que no piensen y voten con él y con el Partido Nuevo Progresista. Así que la explicación, el contexto, no va a estar en los medios tradicionales, no tienen tiempo para eso. Porque no sacan el tiempo y no estructuran sus mensajes noticiosos desde la explicación histórica de cómo hemos llegado hasta aquí. Y por eso, este fin de semana, estaba otra vez atacando al compañero Normando Valentín, que es de su partido, porque tiene coraje, porque le dieron una oportunidad de participar aparentemente por las mañanas a Juan Dalmau como uno de los analistas. Y vuelve en contra de Normando Valentín y de el esfuerzo de ese departamento de noticias. Pero es que tiene un problema Tomás Rivera Chats, como se lo dijo Normando. Pero si ahí está representado el PNP, que le guste o no a él, con Carlos Mercader, que piensa igualito que él. Y es 20 años más joven que él, pero así es la vida. Esos muchachos, benditos, se quedaron en el discurso de la derecha y ellos están bien claros que ellos están para hacer dinero, no importa si aplastan al país. Y ahí están. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso es que nosotros siempre insistimos, consuma medios que le digan,
no es que todos sean buenos, ni aquellos sean buenos y estos sean malos. Que le pongan en contexto realmente cómo es que esto se dio este fin de semana y tiene unas raíces en el discurso político de las políticas de Donald Trump. Tiene una raíz en Puerto Rico cuando usted tiene a un partido político como el Partido Nuevo Progresista atentando contra el derecho de las mujeres igualito que lo está haciendo Donald Trump. Atentando contra el derecho de los seres humanos, como son los dominicanos y las personas que tienen estatus migratorio no definido en Puerto Rico, a pesar de que fueron y le pidieron el voto. Esas son las políticas antimigrantes de Donald Trump, de Jennifer González y Tomás Rivera Chats en Puerto Rico. Y finalmente, yo creo que también hay una imagen que tenemos que decir que es importante. Esta me encantó y la voy a comentar desde el punto de vista de la marcha. Fíjense cómo dice: González deja de pulirle las botas a los fascistas. Esta es una imagen bien fuerte. Cuando uno se pone en posición de Ñango Tao y de lame bota, mal termina. Hay dos imágenes que quiero traer, que también una de ellas tiene que ver con el Partido Nuevo Progresista, y es cómo Rosacheli Rivera Santana, la secretaria de Estado, confirmada por el Senado ya, no ha sido confirmada por la Cámara de Representantes porque supuestamente le faltan documentos. ¿Pero y qué pasó? Y los documentos de allá no eran iguales a los de acá. Eso ponlo en la nevera. Y finalmente no voy a dejar de decir algo también sobre lo que pasó este fin de semana, que es una de esas luchas que se está dando simultáneamente y se dio este fin de semana a la par con la marcha No 15 en San Juan, y es la lucha de la gente en Cabo Rojo. Interesantemente, a esta marcha se personaron, por lo menos yo vi, a diferentes líderes políticos, entre ellos a Juan Dalmau y a Adrián González Costa, el senador del Partido Independentista. Me pareció interesante, primero, mucha gente, vi caras en todos los videos que vi caras reconocidas del recinto universitario de Mayagüez. Siempre he dicho que una de las áreas más importantes desde el punto de vista de la ciencia que se trajo en las vistas públicas de este asunto de esencia fue precisamente la inteligencia que se construye y se desarrolla en el recinto universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, de la cual vamos a hablar pronto, porque tenemos información bien interesante de cómo quieren atornillar a la que fue en un momento dado victoriosa, pero volvió al PNP, Yacira Jordán, presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Ahí es que la quiere Jennifer González y están haciendo todo lo posible por atornillarla. Y de esa Universidad de Puerto Rico había mucha gente y me pareció bien importante traer esta imagen porque de la multiplicidad de generaciones también pasamos a la multiplicidad de posiciones sociales que participaron de esta marcha. Yo creo que la gente de Esencia, sus desarrolladores, los PNP, como la gente de Álvarez Díaz y Villalón, la firma de arquitectos, como el propio ingeniero dominico-puertorriqueño que insiste en desarrollar allí, Roberto Ruiz Vargas y todos los inversionistas de la Ley 60, me parece que creen que todo está dado. No sé, me parece que la gente del oeste no se va a dejar, que esa intervención de Juan Dalmau y de Adrián González Costa pone también a otro público alrededor de esta denuncia, sobre todo de lo que ambos trajeron en sus diferentes imágenes en las redes, que fue el asunto del agua. Ya empezaron a hincar pozo y dicen que no sale nada, porque es que allí no hay agua. Pero ellos insisten en construir todo lo que quieren construir allí, que no olvidemos que es bien grande y que son esfuerzos que dejan a más de uno anonadado, porque realmente quieren desarrollar en un área
que es protegida, que es una reserva en alguna parte, y todos los estudios desde los años 90 decían que allí no se puede construir, pero ellos insisten en construir. Y el Partido Nuevo Progresista de Tomás Rivera Chatz, Jennifer González y Carlos Johnny Méndez le quieren abrir la puerta y le han abierto la puerta a través de las reformas de permisos, etcétera, etcétera. Voy a ustedes brevemente y me voy porque ya estamos a la idea. Lo que falta es que los penepillos actúen como los talibanes de Afganistán. 2 minutos y llegan ahí. Nunca me entero de estas marchas, dice Javier. ¿Hay alguna página donde se anuncien todos estos eventos, Javier GT? Realmente en las redes sociales, y nosotros lo pusimos en varias ocasiones, porque son convocatorias que surgen en el caso de la inmigración, como también en el caso de Esencia. Hay organizaciones bien puntuales. La Amnistía Internacional siempre coloca las diferentes imágenes en todas sus redes. La ACLU también lo hace. Kilómetro Cero, sobre todo organizaciones periodísticas como Kilómetro Cero, que es una organización dirigida por una colega periodista, pero es de derechos humanos, en ese esfuerzo de visibilizar lo que pasa con la violencia de Estado. Son múltiples las organizaciones. Siempre está pendiente a las redes porque por ahí hay mucho. Shame you, Cabo Rojo, dice Sandra García. Wow, fue a sudar Tito Mode. Ah, ustedes siempre con los bellones. Vivimos un fin de semana histórico de dignidad y resistencia en Estados Unidos y Puerto Rico. Fue álgido también por la escalada que dio el conflicto de Oriente Medio. ¡Qué intensidad! Estamos viviendo así de intenso. Dice Carlos, gracias Carmen y buen día a todos, también a ti. Elizabeth, pero es que allí los residentes del área cada rato se quejan de que no hay agua. Exactamente. Pero quieren meter allí Esencia. Comenzó el juego y no hay marcha atrás. Bueno, seguimos, gente. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro proyecto a través del chat siempre que estemos en vivo, cuando no lo estemos en la barra abajo del programa. Cuando usted le da play, sale un signo de dólar, un corazón. Y ahí igualmente con todo el corazón nos da lo que pueda darnos siempre para mantener el proyecto, que puede también traer donativos a través de bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito, ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, pero pendiente a nuestras redes. Tenemos alguna información que la vamos a sacar más tarde, que es importante para que usted se mantenga enterado de lo que ocurre, sobre todo en todo esto que no lo discutimos hoy, pero lo discutiremos mañana, que tiene que ver con el asunto de la reconstrucción eléctrica. Está interesante lo que está pasando y no sé, auguro que por ahí vienen noticias importantes para seguir discutiendo. Nos vemos mañana, que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.